urgencias por beber demasiados refrescos y comer demasiados perritos calientes. Era divertido mientras engullía, pero el regusto que dejaba era amargo. «Oye, Lou», le dijo una vez Babe a Eric, «no seas bobo. Mantente en forma. No te ablandes. Cometí muchos errores por el camino. No comía bien ni vivía bien». El rey Jorge IV era un famoso glotón. Su desayuno consistía en 2 palomas, 3 bistecs, una botella de vino casi entera y una copa de brandy. Con el tiempo, engordó tanto que ya no podía dormir acostado porque el peso de su pecho lo habría asfixiado. Le costaba firmar documentos y al final pidió a sus asistentes que le hicieran un sello para ahorrarse este esfuerzo mínimo. Aún así, se las arregló para engendrar varios hijos ilegítimos y, en general, descuidó el trabajo de reinar. El rey Jorge parecía creerse al margen de las normas que rigen la salud y a la humanidad. Creía que su cuerpo podría soportar y soportaría el abuso ilimitado sin consecuencias. De hecho, cuando años de malos hábitos y letargo le pasaron por fin factura, a las 3:30 de la mañana de un día del verano de 1830, sus últimas palabras fueron: «Dios mío, ¿qué es esto?». Entonces se dio cuenta de lo que era. «Hijo mío», dijo al tiempo que le cogía la mano a un paje, «es la muerte». Fue casi como si le sorprendiera descubrir que era mortal, y que haber tratado su cuerpo como un cubo de basura durante 4 décadas tenía consecuencias. ¿Alguien se ha bebido o se ha comido alguna vez su camino hacia la felicidad? No. ¿Una tumba temprana? ¿Tristeza? ¿Arrepentimiento? Seguro que sí. Echa un vistazo a la dieta de Babe Ruth cuando jugaba con Lou Gehrig. Su desayuno consistía en una pinta de whisky con ginger ale, un bistec, 4 huevos, patatas fritas y una taza de café. Para merendar, 4 perritos calientes, cada uno regado con una botella de Coca-Cola. Cenaba temprano y después volvía a cenar, en ambas ocasiones lo mismo: 2 chuletones, 2 cogollos de lechuga aderezados con queso azul, 2 platos de patatas fritas y 2 tartas de manzana. Y entre las 2 cenas, se comía otros 4 perritos calientes y se bebía otras 4 botellas de Coca-Cola. Quizá baste decir que una vez a Ruth lo llevaron a urgencias por beber demasiados refrescos y comer demasiados perritos calientes. Era divertido mientras engullía, pero el regusto que dejaba era amargo. «Oye, Lou», le dijo una vez Babe a Eric, «no seas bobo. Mantente en forma. No te ablandes. Cometí muchos errores por el camino. No comía bien ni vivía bien. Tuve que pagar por todos esos errores. No quiero que te pase lo mismo». Así que las hazañas de Babe Ruth como deportista, por inspiradoras que sean, conllevan un matiz de tristeza. ¿Qué habría conseguido si hubiera sido más disciplinado? ¿Qué grandeza dejó en el cajón? Porque sí, incluso los grandes podrían haber sido mayores. El placer del exceso siempre es fugaz. Por eso la autodisciplina no es rechazar el placer, sino una forma de aceptarlo. Cuidar del cuerpo, moderar los deseos, trabajar duro, hacer ejercicio y presionarse no son castigos. Solo es trabajo, cuya recompensa es el placer. Comparemos al rey Jorge con otro jefe de Estado, el presidente Theodore Roosevelt. Si alguien tenía una excusa para llevar una vida sedentaria, ese era Teddy. Nació débil y vulnerable. Sus intereses eran académicos. Lo único peor que sus ojos miopes eran sus pulmones, que parecían rebelarse ante cualquier situación estresante. «No me riñas», le dijo una vez a su padre, «o me dará asma». Y muchas noches le daba. Ataques paralizantes y aterradores que estuvieron a punto de matarlo. Pero gracias al paciente estímulo de su padre, Teddy empezó a hacer ejercicio. Primero en un gimnasio que había al final de la calle, después con el material de deporte de la familia y luego en Harvard. De este modo, rehizo no solo su cuerpo, sino también su vida y hasta cierto punto el mundo. La vida extenuante, la llamaría. Una vida de acción y de actividad, pero sobre todo de ejercicio.
caminar, remo, boxeo, lucha, senderismo, caza, montar a caballo, fútbol americano. Roosevelt hacía de todo. Casi no había un día en el que no se ejercitase activamente, practicara deportes o saliera a la naturaleza. Incluso siendo presidente, era lo bastante activo como para avergonzar a personas mucho más jóvenes. Cuando estaba en la Casa Blanca, escribió Roosevelt, cada tarde intentaba hacer un par de horas de ejercicio. Un par de horas al día. Siendo presidente. ¿Quién crees que se sentía mejor al despertarse por la mañana? El perezoso rey Jorge, cuya vida giraba alrededor del placer, o el a veces dolorido Theodore Roosevelt, que eligió la vida extenuante, jugar al tenis o nadar en las frías aguas del Rock Creek o del Potomac? Incluso lesionado, por ejemplo, perdió vista en un ojo por un incidente boxeando cuando ya era presidente, se lo pasaba mejor. ¿Y qué crees que habría pensado Teddy de nuestra sedentaria y digital vida? ¿O de nuestras excusas de estar demasiado ocupados o demasiado cansados? Estamos destinados a algo más que existir. Estamos aquí para algo más que descansar y buscar placer. La naturaleza nos ha concedido dones increíbles. Somos un depredador alfa, un peculiar producto de élite de millones de años de evolución. ¿Cómo elegirás gastar esta recompensa? ¿Dejarás que tus activos se atrofien? No es solo una elección personal. Nos afecta a todos. Casi a la mitad de los jóvenes estadounidenses no los consideran aptos para entrar en el ejército por razones de salud o condiciones físicas. La intemperancia no es una broma. La gula no es buena. No solo es un problema existencial, sino también de seguridad nacional. Si nuestro objetivo es la grandeza, si queremos ser miembros productivos y valientes de la sociedad, debemos cuidar de nuestro cuerpo. No solo en el gimnasio, sino también en la cocina. Una dieta saludable y no abusar de las drogas y la bebida hacen gran parte del trabajo. Eres un coche de carreras de gama alta. Echa la gasolina adecuada. Obviamente, el cuerpo del filósofo debe estar preparado para la actividad física, explicó el estoico Musonio Rufo, porque a menudo las virtudes la usan como instrumento necesario para los asuntos de la vida. Utilizamos el entrenamiento común a ambos, cuerpo y alma, cuando nos disciplinamos con el frío, el calor, la sed, el hambre, las raciones escasas, las camas duras, la abstención de los placeres y la paciencia en el sufrimiento. Porque mediante estas cosas, el cuerpo se fortalece y es capaz de soportar las penalidades, estudiar y estar preparado para cualquier actividad. La vida está llena de todo tipo de dificultades y desafíos. El trabajo no siempre irá bien. ¿Pero el ejercicio? Eso podemos controlarlo. Es un espacio contenido en el que los únicos posibles obstáculos son la determinación y el compromiso que tengamos. Nadar. Levantar pesas. Hacer jiu-jitsu. Dar largas caminatas. Puedes elegir los medios, pero el método es imprescindible, debes mantenerte activo. Consigue tu victoria diaria. Trata con rigor el cuerpo, como nos dice Séneca, para que no desobedezca a la mente. Porque a medida que desarrollas músculo, también desarrollas fuerza de voluntad. Más importante aún, desarrollas esta fuerza de voluntad y este vigor cuando la mayoría de las personas no lo hacen. ¿No crees que en plena huelga del carbón de 1902 hubo momentos en los que Teddy se cansó? ¿No crees que era agotador luchar contra los Trust, sus abogados y sus agentes de prensa? ¿Te imaginas cómo se sintió cuando la bala de ese asesino le atravesó el pecho momentos antes de un discurso? Sí, quería dejarlo. Sí, sabía que estaba llegando al límite. Sí, sabía que podía hacer menos, que otros líderes se sentían obligados a hacer menos. Pero nunca lo habría aceptado. Siguió adelante. Tenía experiencia en no darse por vencido. Sabía que no siempre había que prestar atención a esa vocecita interior, la voz del cansancio y la debilidad. Había entrenado.
sabía de lo que era capaz. Había hecho su cuerpo, y por eso podía hacer que se comportase como debía. Deja de ser un esclavo. Había desembarcado en Normandía. Había derrotado a los nazis y ocupado Alemania. Había publicado sus memorias y había amasado una gran fortuna. En 1949, lo único que le quedaba era conquistarse a sí mismo. Así que, tras una vida batallando, en una vida llena de batallas de voluntad, Dwight Eisenhower se dio la orden. Deja de fumar. Y así, fue a la batalla contra un hábito que tenía desde hacía 38 años. Teniendo en cuenta lo que fue su vida, puede parecer poco, pero todo adicto sabe que es más difícil conquistar a un demonio interior que a cualquier enemigo externo. Pocas figuras de la vida pública han tenido la fuerza de voluntad de Dwight Eisenhower, escribió el biógrafo Gene Edward Smith. Aunque llevaba toda la vida fumando de 3 a 4 paquetes de cigarrillos al día, dejó de fumar de golpe y nunca volvió a tocar un cigarrillo. La única forma de parar es parar, le diría a un asistente, y yo paré. Nadie lo obligó, nadie habría podido, pero vio que su deber era imponerse a sí mismo. Añadiría años a su vida. Y proteger y dominar su cuerpo le permitió estar al servicio del mundo, primero al frente de la OTAN y después al asumir la presidencia estadounidense en un periodo de grandes tensiones. ¿Pero qué hay de ti? ¿A qué estás enganchado? ¿De qué no puedes prescindir? En una tarde cualquiera de 1949, el año que Eisenhower dejó de fumar, el físico Richard Feynman estaba ocupándose de sus asuntos cuando sintió el impulso de tomarse una copa. No se trató de un deseo intenso, pero fue un desconcertante deseo de alcohol, totalmente distanciado del placer que se obtiene como recompensa por el trabajo duro. Feynman dejó de beber en ese mismo momento. Sintió que nada debería tener ese poder sobre él. Quiso dejarlo antes de llegar a ese punto en el que nos matamos a nosotros mismos, como dice la canción. Never again is what you swore the time before. En esta idea de autodominio hay una reacción instintiva contra todo lo que nos domine. ¿Quién puede ser libre cuando ha perdido, como dijo un especialista en adicciones, la libertad de abstenerse? Afirmamos que queremos ser autónomos, pero de forma voluntaria nos entregamos a hábitos que nos dicen, lo único que necesitas es más de mí. Eso indica que seremos infelices, tendremos hambre y nos sentiremos solos, doloridos y débiles sin ellos. ¿No es patético? Muéstrame a un hombre que no sea un esclavo, pidió Séneca, y señaló que incluso los dueños de esclavos estaban encadenados a las responsabilidades de la institución de la esclavitud. Uno es esclavo del sexo, otro del dinero, otro de la ambición, y todos somos esclavos de la esperanza o el miedo. Dijo que el primer paso era salir de la ignorancia de la dependencia, sea la que sea. Después tienes que limpiarte de tu amante, de tu adicción al trabajo, de tus ansias de poder o de lo que sea. En la época moderna, podemos estar enganchados a los cigarrillos o a los refrescos, a los likes en las redes sociales o a ver noticias por cable. No importa si es socialmente aceptable o no, lo que importa es si es bueno para ti. El hábito de Eisenhower lo estaba matando, como muchos de los nuestros, de manera lenta e imperceptible. Pero aunque no lo hicieran, aunque fueran inofensivos, ¿por qué deberíamos recibir órdenes de nuestro estómago, de nuestra entrepierna, o del dispositivo que parece casi conectado físicamente a nosotros? El cuerpo no puede estar al mando. El hábito tampoco. Debemos ser el jefe. Hasta cierto punto, el hábito no es tan importante como lo que estamos dejando que domine, la dependencia. Lo que los budistas llaman tana. La sed. El ansia. Quizá con el tiempo puedas volver al uso recreativo, sea el que sea, pero para eso antes tendrás que dejar el hábito. No es el sexo, ni los likes, ni la bebida. Es la necesidad. Y esta necesidad es la fuente del sufrimiento.
Ya sea Amy Winehouse destruida por las drogas o Tiger Woods destrozado por sus amantes, el mundo lamenta a los muchos anfitriones talentosos aniquilados por el parásito que habitaba en ellos, que necesitaba ser alimentado sin cesar, pero nunca se sentía lleno. El coste es no solo personal, sino compartido por todos en sinfonías nunca escritas, hazañas nunca realizadas, en el bien nunca hecho, en el potencial de un día cualquiera nunca realizado. No olvidemos que la esclavitud era un sistema económico ineficaz e inferior, además de triste y cruel. ¿Por qué elegirías ser esclavo? ¿En especial de algo que cada vez te produce menos placer? Aquí tienes una prueba demostrativa. Si se inventara hoy, ¿empezarías? Si te presentaran el alcohol ahora, por primera vez, con todos sus determinantes y riesgos conocidos, ¿volverías a beber? Sabiendo cuánto tiempo le dedicas ahora, ¿volverías a descargarte esa aplicación si la lanzaran hoy? Si supieras que con el ascenso y el éxito acabarías divorciado e infeliz a pesar de tus riquezas, ¿decidirías lo que decidiste hace años? Pero el hecho de haber empezado no significa que debas continuar. El hecho de que no lo supieras entonces no cambia el hecho de que lo estés eligiendo en este momento. Todo el mundo tiene mecanismos para sobrellevar las dificultades, algo que nos calma, pero muy pronto, en cantidades suficientes, acaba embotando nuestra agudeza. Eso puede consolarnos, pero no es nuestro amigo. Es lo que el entrenador de Lou Gehrig intentaba decirle cuando lo sorprendió bebiendo antes de los partidos para calmar sus nervios. No te gustará dónde acaba este camino, le dijo. Y parece que siempre acaba en el mismo sitio. Cualquiera que sea el mal hábito que parece gobernar tu vida, socialmente aceptable o no, tienes que dejarlo. Ya sea de golpe o con ayuda, déjalo, da igual lo que sea. Todos, por poderosos que sean, tienen algún mal hábito con el que luchan, pero nunca es demasiado tarde para volver atrás y vencerlo. Eisenhower tenía 58 años. Su hábito era casi de mediana edad. No importa. Lo que cuenta es lo que hoy hacemos al respecto. Que decidamos dejar de ser esclavos. Elegimos la libertad. Nos salvamos para salvar y seguir salvando el mundo. Evita lo superfluo. Catón el Viejo nunca utilizó una prenda que costara más de unas cuantas monedas. Bebía el mismo vino que sus esclavos, con los que solía trabajar en el campo. Compraba la comida en los mercados públicos. Rechazaba los costosos adornos de la alta sociedad. Nada es barato si es superfluo, decía. Si no lo necesitaba, no lo compraba. Si a él no le importaba, le daba igual que le importara a los demás. Pero el sentido de esta frugalidad no era la privación, sino la independencia. Catón vivía en una casa humilde, inspirado por uno de sus héroes, Maniou Curió. En el momento en que este gran conquistador tenía más poder, enviaron a varios hombres a sobornarlo, pero lo encontraron en la cocina cociendo nabos. En un instante supieron que su misión era inútil. Nunca podrían tentar a un hombre satisfecho con tan poco. Cuando deseamos más de lo que necesitamos, nos volvemos vulnerables. Cuando nos extralimitamos, cuando perseguimos, no somos autosuficientes. Por eso Catón rechazaba obsequios caros, no cobraba por su trabajo político, viajaba con pocos criados y optaba por la simplicidad. Una vez le preguntaron a un rey espartano qué conseguían sus súbditos de los hábitos espartanos. Lo que cosechamos de esta forma de vida es la libertad, contestó. El boxeador Rubén Carlos sobrevivió a casi 19 años de encarcelamiento injusto. ¿Cómo? No fue su riqueza lo que lo ayudó a salir adelante, sino todo lo contrario. En la cárcel, se despojó a conciencia de las comodidades más básicas, las almohadas, la radio, las alfombras, la televisión y la pornografía. ¿Por qué? Para que no pudieran quitarle nada. Para que los guardias no tuvieran influencia sobre él. Si somos un poco duros con nosotros mismos, a los demás les costará serlo. Si somos estrictos con nosotros mismos, quitamos al resto el poder que tienen sobre nosotros.
Quien vive por debajo de sus posibilidades tiene más libertad que el que no puede. Por eso Miguel Ángel, el artista, no vivió de una forma tan austera como Catón, pero rechazó los regalos que le ofrecían sus ricos mecenas. No quería deber nada a nadie. Entendía que la verdadera riqueza era la autonomía. Puede parecer que la vida de Catón o de Miguel Ángel fue difícil, pero en muchos sentidos fue más fácil. Menos de qué preocuparse. Menos anillos que besar. Nada que envidiar o temer que los envidiosos les quitasen. Recuerda que nadie se divierte menos que quien se ha extralimitado, se ha llenado de deudas y tiene a los acreedores en la puerta, o el que cuenta con un trabajo bien pagado que no puede permitirse perder. Nadie es menos libre que la persona atrapada en la cinta de correr, moviéndose cada vez más deprisa, pero sin ir a ninguna parte. Me moriría sin mí, inserta un artículo de lujo, decimos en broma. ¿Cómo puede alguien vivir así?, preguntamos no tan retóricamente. ¿La respuesta? Son más fuertes que tú. Cuanto más es un hombre, menos quiere, tenía inscrito el editor Maxwell Perkins en la repisa de su chimenea. Cuando eliminas lo innecesario y lo excesivo, lo que queda eres tú. Lo que queda es lo importante. ¿Cómo saber si algo es superfluo? Una indicación puede ser cuánto te presionan los demás. Los inseguros nos presionan para que seamos como ellos. Otra es en qué medida tu interés está motivado por seguir el ritmo o por miedo a perderte algo. Pregúntate, la humanidad y yo no hemos sobrevivido mucho tiempo sin esto. ¿Qué pasó la última vez que conseguí lo que tanto quería? ¿Cuánto tiempo duró la sensación en comparación con el remordimiento de haberlo comprado? ¿Cómo sabes que en realidad no te hará la vida más fácil? Porque lo último no te la hizo. Revisa tu cajón de trastos o la parte de atrás de tu armario en busca de pruebas. Piensa en lo contento que estabas con menos hace solo unos años. Cuanto más frugal eras, por necesidad. Con cuanto menos te las arreglabas. ¿Cuándo recuerdas esos años de juventud en los que tanto luchaste y te esforzaste, sientes que te faltó algo? ¿Los recuerdas con amargura? No solemos recordarlos. Eran días felices. Casi los echamos de menos. Entonces todo era más sencillo. Más limpio. Había más claridad. La mayoría de los lujos que nos esperaban en el futuro ni siquiera los conocíamos. No suspirábamos por ellos. No sabíamos que podían existir. Lo que conseguirá es hacerte menos libre y más dependiente. Cuanto menos deseas, más rico eres, más libre eres y más poderoso eres. Así de simple. Limpia tu escritorio. Robert Moses no era un hombre amable, pero sí eficaz. Durante sus décadas en el poder hizo más de lo que pocos creían posible. Construyó más de 1.000.000 de hectáreas de zonas verdes, 658 parques infantiles, 670 kilómetros de avenida S, 13 puentes, viviendas, túneles, estadios, centros cívicos, salas de exposición. En total, unos 27.000 millones de dólares en obras públicas en toda la ciudad de Nueva York. No solo hizo bien su trabajo, sino que hizo bien varios trabajos. Ocupó simultáneamente 12 puestos, incluido el de presidente del Departamento de Parques de la ciudad de Nueva York, presidente de la Comisión Estatal de Energía y presidente de la Autoridad de Puentes y Túneles de Traiberou durante 44 años de carrera profesional. Cruza la West Side Highway, y ahí está Robert Moses. Cruza el río Harlem por el puente Traiberou. Robert Moses. Ve al Parque Estatal de las Cataratas del Niágara. Robert Moses. Ve a Jones Beach. Robert Moses. Nada en la piscina Estourie. Robert Moses. La Feria Mundial de Nueva York de 1964-1965. Robert Moses. El Zoo de Central Park, el Estadio SEA, el Túnel Brooklyn Battery, el Teatro Jones Beach y el Lincoln Center. Robert Moses. Sus logros, que dieron forma y definieron la ciudad de Nueva York de 1924 a 1968,
merecen ser valorados, dijo su biógrafo, no en comparación con sus predecesores y sucesores ni con otras ciudades, sino con civilizaciones enteras. ¿Cómo lo hizo? Puro poder maquiavélico, por supuesto. Una demente ética del trabajo. Una implacable insensibilidad por los daños colaterales e indiferencia por las consecuencias de sus acciones. Una ambición desmedida y un incesante deseo de dejar su huella en las carreteras, los parques y el perfil de Nueva York. Pero más allá de eso, tanto si lo respetas como si lo desprecias, debes saber que uno de los secretos de su éxito era bastante simple: tener un escritorio limpio. En realidad, como observó Robert Caro, no era exactamente un escritorio. Robert Moses prefería trabajar en una mesa grande porque le hacía ser más eficaz y el trabajo fluía. Moses creía en el proceso, llegaba a algo y se ocupaba de ello. Correo, notas, informes, no dejaba nada de lado y mucho menos permitía que se acumulara. Como las mesas no tenían cajones, escribió Caro sobre el sistema de Moses, no había un sitio para esconder papeles, no había forma de escapar de un problema molesto o de una carta difícil de responder, excepto deshacerse de ello de alguna forma. Gracias a que mantuvo el escritorio y el despacho organizados, Moses hizo muchas cosas. ¿Y tú? Te ahogas en papeles. O tu bandeja de entrada se desborda, tu escritorio está repleto de iconos y tu teléfono es un mosaico interminable de aplicaciones y programas. Y te preguntas por qué estás estresado, por qué te retrasas y por qué no encuentras nada. Preciosos segundos que se acumulan en preciosos minutos y horas que gastas revolviendo, desplazándote, buscando y moviéndote. Sería imposible no distraernos, agotados por el desorden en el que hemos decidido revolcarnos. De ahí el postulado de la escritora Gretchen Rubin: orden exterior, calma interior. Si queremos pensar bien y trabajar bien, no empezamos por la mente. Empezamos por echar un vistazo y limpiar. Toni Morrison explicó: les digo a mis alumnos que una de las cosas más importantes que deben saber es cuando están en su mejor momento creativo. Tienen que preguntarse, ¿cómo es la habitación ideal? ¿Hay música? ¿Está en silencio? ¿Fuera hay caos o paz? ¿Qué necesitas para liberar tu imaginación? Para muy pocos, sea cual sea nuestra profesión, la respuesta a la pregunta, cuando estás en tu mejor momento, es: cuando me ahogo en papeleo, platos sucios, botellas de agua medio vacías y suelos sin barrer. La sesión en la sala de pesas va mejor cuando las pesas están apiladas y las mancuernas en el lugar correcto. El artesano está más seguro cuando el taller está ordenado. El equipo juega mejor cuando el vestuario está en condiciones. Las reuniones son más concisas cuando la sala de conferencias está fresca y poco concurrida. El general se asegura de la disciplina de la tropa cuando mantiene el cuartel espartano e impecable. El espacio donde se hace un gran trabajo es sagrado. Debemos respetarlo. Porque una persona que se siente cómoda en un espacio de trabajo desordenado se sentirá cómoda con un trabajo descuidado. Una persona que no elimina el ruido se perderá los mensajes de las musas. Una persona que aguanta fricciones innecesarias al final se agotará. Por supuesto, se trata menos de mantener un aspecto impecable que de orden o cosmiotes, como lo llamaban los estoicos. Los chefs hablan de mise en place, preparar y organizar lo necesario antes de centrarse y ponerse a trabajar. Que nada se acumule encima de otra cosa. Que nada esté ahí por casualidad. Que nada se interponga en el camino y que nada ralentice nada ni a nadie. Imagina lo que podrías hacer si tuvieras la disciplina necesaria para empezar ordenándolo todo. Si te ocuparas del orden y te lo impusieras. No lo consideres una obligación más, una preocupación más. En la práctica, te liberará. En cuanto los sistemas estén en su lugar, en cuanto se establezca el orden, entonces y solo entonces podremos liberarnos y entregarnos a los caprichos y furias de la creatividad, y esforzarnos físicamente y dedicarnos a la invención o a la inversión audaz. Como dice el novelista Gustave Flaubert, sé constante y ordenado en tu vida para que puedas ser violento y original en tu obra.
Limpia tu escritorio. Haz la cama. Pon tus cosas en orden. Y entonces vea por lo que quieres. Debes estar ahí. La brillantez de Thomas Edison no estaba en su mente. Era algo más común y, a menudo, menos respetado. No tengo imaginación, dijo una vez. Nunca sueño. No he creado nada. Si no te cae bien Edison, podrías pensar que admite haber robado sus ideas a otros inventores más brillantes, como Nikola Tesla. No del todo, aunque no le costaba admitir que la mayor parte del mérito no correspondía a su cerebro. El genio pasa el día y la noche en el laboratorio, dijo Edison. Si sucede algo, está ahí para atraparlo. Si no estuviera, quizá pasara lo mismo, pero no podría hacer lo suyo. De lo que habla es de estar ahí. El increíble y subestimado poder de fichar todos los días, de sentarte en la puñetera silla y de la suerte que esto parece producir. Edison vivía en su laboratorio, no faltó ni un día, como Gehrig, ni siquiera cuando estaba enfermo, cuando estaba cansado o cuando sufría una tragedia o un desastre. Así que las comodidades modernas que podemos rastrear hasta su laboratorio se deben más a su cuerpo que a su cerebro, a la facultad de ser constante más que a la mera brillantez. No se trataba de inspiración. Se trataba de ponerse a trabajar. Ve e inténtalo. Súbete a la cinta de correr. Coge el violín. Responde a algunos correos electrónicos. Escribe algunas escenas. Ponte en contacto con algunos clientes. Lee algunos informes. Levanta un par de pesas. Corre 2 kilómetros. Tacha algo de la lista de tareas pendientes. Sigue una pista. No importa lo que sea. Todos los aspectos de nuestra vida se benefician de esta disciplina. Lo importante es que hagas algo todos los días, dijo Arnold Schwarzenegger a quienes intentaban mantenerse en forma y productivos durante la interminable confusión de la pandemia. Ve, cuando estés cansado. Cuando no tengas por qué estar allí. Aunque tengas una excusa. Aunque estés ocupado. Aunque no se te reconozca el mérito. Aunque últimamente te haya repateado. En cuanto se hace algo, se puede construir sobre ello. En cuanto empiezas, el impulso puede crecer. Cuando estás ahí, puedes tener suerte. ¿Aún así es difícil? Sí. Pero la buena noticia es que, como es difícil, la mayoría de las personas no lo hacen. No están ahí. Ni siquiera pueden hacer una cosita al día. Así que sí, estás solo en el camino, y bajo la lluvia. Eres el único que responde en Navidad. Pero tener el liderazgo es, por definición, un poco solitario. También por eso las mañanas son tranquilas. Tienes todas las oportunidades para ti. No te preocupes por batir un récord. Preséntate porque es tu deber. Sin excusas. Y aquí está la ironía, también así se baten récords. La constancia es un superpoder. La fuerza de voluntad del día a día es increíblemente poco frecuente. Lou Gehrig era un jugador sólido y un buen bateador. Pero su éxito radicaba en el hecho de que no faltó casi ningún día al trabajo. Si hubiera seguido a su ritmo normal y no hubiera sufrido ELA, sus estadísticas habrían superado las de Babe Ruth. Gehrig no solo estaba ahí a pesar de las lesiones y el cansancio. Tuvo que superar el aburrimiento, las dudas y que no le apeteciera. Tenía bajones, como todos, pero entendía lo que significaban. Como jugador de ligas menores, había tenido problemas en el plato y había pensado en dejarlo. El dueño de los Yankees envió a un cazatalentos para orientar a Gehrig en las matemáticas básicas del promedio de bateo. Un buen bateador batea .300 y batear .350 es fantástico. Batear .400 es casi inaudito. ¿En qué se traduce eso? En fallar 6 intentos de 10. Un bateador también puede pasar días y semanas sin tocar la pelota.
Esto fue lo que le dijo el cazatalentos: lo más importante que puede aprender un jugador joven es que no puede ser bueno todos los días. No tienes que ser siempre increíble. Tienes que estar ahí siempre. Lo que importa es estar para el siguiente turno al bate. La capacidad de hacerlo, junto con la de soportar lo que John Steinbeck llamó días perdidos, cuando escribía Al este del Edén, esos días en los que todo parece un desastre, cuando no te apetece, cuando no dejas de distraerte, es el primer paso hacia la grandeza. En sentido literal. No puedes ser grande sin la autodisciplina para conseguirlo. Una cosa al día suma. Cada día suma. Pero los números solo interesan si se acumulan en grandes cantidades. Suda las cosas pequeñas. Aunque eran algunos de los mejores reclutas del país, aunque lo habían hecho casi todos los días de su vida, al inicio de cada temporada de UCLA el entrenador John Wooden empezaba su primer encuentro con el equipo con un sencillo ejercicio. Chicos, les decía, así se ponen las zapatillas y los calcetines. Sin duda, no era lo que esperaban. No creían que fueran a recibir ese tipo de enseñanzas de uno de los mejores entrenadores de la historia de los deportes. Pero era exactamente lo que necesitaban y, como al final llegaron a entender, el secreto del éxito tanto en el campo como en la vida. En baloncesto, que se juega en un suelo duro, el calzado de los jugadores es importantísimo. Una zapatilla mal puesta puede provocar una ampolla, y eso causar una infección, una herida en el pie, recuperar mal un rebote, una fractura de tobillo o destrozarse una rodilla. Solo nos llevaba unos minutos, explicó Wooden, pero mostraba a mis jugadores cómo quería que lo hicieran: sujetad el calcetín, pasadlo por la zona del dedo pequeño y el talón de forma que no queden arrugas. Alisadlo bien. Luego tirad el calcetín mientras os ponéis la zapatilla. La zapatilla debe estar bien abierta, con los cordones flojos para que el pie entre bien. Luego hay que apretar los cordones ojal por ojal y después anudarlos. Y haced un lazo doble para que no se deshaga, porque no quiero que las zapatillas se desaten durante el entrenamiento o el partido. Todos creemos que lo hemos superado, por supuesto. Tenemos algo más importante en que pensar. Queremos algo más emocionante que hacer. Menos básico, menos fundamental. Queremos desafiarnos, no perder el tiempo revisando una lista, estirando antes de un entrenamiento y leyendo las instrucciones en lugar de meternos en faena. Pero la cuestión es que solo estamos en condiciones de abordar los grandes problemas si antes hacemos bien las cosas pequeñas. Por brillante que sea, ninguna estrategia tendrá éxito si pasa por alto la logística. El diablo está en los detalles, solía decir el gran almirante Hammond Rickover, pero también lo está la salvación. Y como dijo la imprudente e irresponsable Zelda Fitzgerald, cuya conciencia de sí misma era bien poca, lo contrario también es cierto. Los hombres se ahorcan con los cabos sueltos, se lamentó. Al centrarnos en la forma y preocuparnos por las cosas pequeñas nos hacemos más fuertes. De hecho, más fuertes que si corriéramos a abordar problemas supuestamente más difíciles. Si pasamos por alto las pequeñas cosas, nos hacemos vulnerables. ¿Se mejora algo con la falta de atención?, preguntaría el filósofo Epicteto. Por supuesto que no. Tanto si eres carpintero como deportista, inversor u oficial de infantería, la grandeza está en los detalles. Los detalles exigen autodisciplina. Aunque nadie se dé cuenta de ellos, o a nadie le importen. El poema y proverbio sobre un caballo se remonta quizá a tiempos inmemoriales. Por faltar un clavo, se perdió la herradura, empieza diciendo. Y después por la herradura se perdió el caballo, y por el caballo el jinete, y por el jinete el mensaje, y por el mensaje la batalla, y por la batalla el reino. Por faltar un clavo, se perdió el reino. Por una ampolla, se perdió el partido. Por pasar por alto las pequeñas cosas, por no tener disciplina, todo se perdió. Sálvate. Salva el mundo. Haz bien las pequeñas cosas. Date prisa. Es lo más exasperante,
pero llena cartas y mensajes en casi todos los conflictos que se han librado. Por miedo, por pereza, por mala gestión, un general no conseguirá que sus tropas se muevan. Llevan toda la vida preparándose para eso, para luchar, y cuando llega el momento son lentos. En la Guerra Civil estadounidense, el general George McClellan, por ejemplo, parecía incapaz de llegar a la batalla rápidamente, para exasperación de los que trabajaban con él. Tras visitar al general en su campamento, Lincoln le dijo en broma a su esposa: «Nos harán una foto si conseguimos quedarnos quietos el tiempo suficiente». Creo que el general M no tendrá ningún problema para eso. Solo después de que Lincoln lo empujara una y otra vez, con palos afilados, dijo uno de sus secretarios, McClellan empezó por fin a avanzar contra Lee en 1862, y tardó 9 días en cruzar el Potomac. «Es muy lento», declaró Lincoln con frustración. McClellan era un soldado brillante. Pero gimiendo bajo el peso de su tren de aprovisionamiento, su conservadurismo, sus cargos, sus paranoias y sus precauciones, por naturaleza era incapaz de hacer las cosas con rapidez, de actuar con urgencia y preocuparse por las personas que lo esperaban. Peor aún, cuando avanzaba contra el enemigo, era solo a medias, y a menudo se detenía en seco, como hizo después de la batalla de Antietam, cuando asestó un duro golpe al ejército de Lee, pero se negó a continuar. Tenía todos los recursos, el talento y la mano de obra. Pero no se decidía. Era valiente en la lucha, claro, pero no lo suficiente para empezar o terminar una batalla que sabía que podría perder. No era lo bastante disciplinado para exigirse al máximo. Al final, en la guerra, como en la vida, hay que levantarse y ponerse en marcha. Hay que meterse de lleno, aunque de miedo, sea duro o incierto. Los jefes militares hablan del valor de la celeridad, de moverse con rapidez y agresividad. En definitiva, de darse prisa. Tanto en los negocios como en los deportes o en el combate, todos los grandes lo hacen. ¿Y los que no? Lamentamos lo que pudieron haber sido. Es inevitable que, en un momento u otro, la persona que decide cuándo intentarlo y cuándo no se equivoque y traicione a su equipo, como ocurrió con Manny Machado en la serie de campeonato de la Liga Nacional de 2018. «No soy un cagaprisas», dijo Machado a los periodistas después de quedar eliminado tras batear la pelota justo a la zona del parador en corto y salir poco menos que caminando hacia la base, que corre para pararse en la primera base. «No es mi manera de ser, no es para mí, no soy así». ¿Imaginas lo que Lou Gehrig habría pensado al respecto? Corre siempre. Nunca se sabe, era el lema de los Yankees. Un buen jugador no necesitaría que se lo recordaran siquiera, lo llevaría en la sangre. No hay excusa para que un jugador no corra, diría Gehrig. Creo que todo jugador se debe a sí mismo, a su club y al público correr hasta el último minuto que esté en el campo. Si no eres una persona que se da prisa, ¿quién eres? ¿En qué posición dejas a las personas que cuentan contigo? Aunque Machado firmó un gran contrato al año siguiente, no fue con los Yankees su primera opción. El dueño del equipo explicó por qué, no correr, no va a vender si jugamos al béisbol. Es fácil juzgar y criticar como aficionado, pero no es el único papel que los deportes, o el estudio de la guerra, tienen que desempeñar en nuestra vida. Deberían servirnos como espejo. Hay algo de McClellan en todos nosotros. Algo de Machado en todos nosotros. Nos cansamos. Nos asustamos. Sabemos que será difícil. Nos consideramos autorizados y nos volvemos egoístas. No le vemos el sentido. No queremos parecer tontos. Tenemos que esforzarnos por superarlo. Puedes perder batallas, dijo Napoleón, pero nunca pierdas un minuto por pereza. Pocos de nosotros nos damos toda la prisa que podríamos. ¿Eres una persona con la que tus compañeros y clientes pueden contar cuando te necesitan? ¿O tendrán que pincharte? ¿Tendrán que rogarte? ¿Tendrán que repetir una y otra vez que la situación es urgente? ¿Y qué dirá eso de ti, si lo hacen?
Esforcémonos por ser mejores y por conseguirlo. Nos damos prisa porque nos importa. Porque nos importa el partido. Porque nos importa la causa. Nos damos prisa porque nunca se sabe en qué momento marcará la diferencia, cuando alguien podría estar mirando, cuando podría ser nuestro último intento, cuando la lentitud podría hacer que lo perdiéramos todo. Siempre debemos correr hasta agotarnos. Corre, y punto. Porque es lo que somos. Frena, para ir más rápido. Octavio tenía solo 18 años cuando lo nombraron heredero de Julio César. A los 19, en el foro de la élite de Roma, señaló la estatua de su padre adoptivo y juró que igualaría sus logros. Era un joven con futuro y con prisa por alcanzarlo. Pero no se convirtió en el famoso Augusto o el venerable, moviéndose rápido. Al menos no como cabría esperar. En realidad, su ascenso de pretendiente al trono fue metódico y paciente, y estuvo asesorado por dos grandes maestros estoicos, Atenodoro y Arrio Dídimo. Durante 10 años compartió el poder con Marco Antonio. Pasó casi 5 años como princeps senates, líder del Senado. Al final, en el 27 a.C., se proclamó César Augusto. Fue un ascenso deslumbrante que, a diferencia de la mayoría de sus predecesores y sucesores, se mantuvo porque se ajustaba a su expresión favorita, festina lente. Es decir, apresurarse poco a poco. Como nos cuenta el historiador Suetonio, creía que nada era menos adecuado para un buen líder que las prisas y la imprudencia. Por eso sus expresiones favoritas eran: cuanta más prisa, menos velocidad, mejor un comandante seguro que un audaz, y hacer lo suficientemente rápido lo que se hace lo suficientemente bien. Sí, es importante darse prisa. No podemos retrasarnos, entretenernos o ser lentos. Sí, debemos correr rápido. Al mismo tiempo, el camino también exige un ritmo disciplinado. El que se apresura, el que antepone la eficiencia a la eficacia, el que pasa por alto las pequeñas cosas, al final es poco eficiente. Cuando Octavio se hizo cargo de Roma, era una ciudad de ladrillo. Dijo que se sentía orgulloso de dejarla como un gran imperio de mármol. Llevó tiempo, hubo que hacer bien un montón de pequeñas cosas, pero valió la pena. Ir rápido es fácil. No siempre es lo mejor. En el ejército les gusta decir que lo lento es fácil, y lo fácil, rápido. Hazlo bien y serás rápido. Intenta ir demasiado rápido y no saldrá bien. ¿Cómo equilibrar las prisas con festina lente? Quizá el mejor ejemplo sea otro general de la guerra civil, George Thomas. Thomas no era conocido por su velocidad. De hecho, lo llamaban Old Slow Trot, viejo trote lento, apodo que se ganó por la disciplina que imponía como jefe de caballería. Pero en realidad no se trataba de que fuera lento. Era deliberado. No lo derribarían ni lo disuadirían de su causa. Así consiguió su otro mote, Rock of Chickamauga, Roca de Chickamauga, ya que se mantuvo firme contra un enorme ataque enemigo que habría derrotado con facilidad a un general que solo estuviera a las maduras, como George McClellan. Grant reprendió a Thomas por no avanzar lo bastante rápido contra el ejército del general Ord en Nashville, y tardó tanto en cumplir la orden de Grant de atacar de inmediato, que éste quiso relevarlo. Pero fue injusto con Thomas, y por eso es demasiado simplista decir que siempre debemos darnos prisa. Grant creyó que Thomas no iba lo suficientemente rápido, que andaba arrastrando los pies. En realidad sabía lo que hacía, y solo avanzaba despacio porque quería hacerlo todo bien. Cuando estuvo preparado y bien abastecido, Thomas esperó el momento adecuado, atacó a toda velocidad y aniquiló a su enemigo en la batalla de Nashville, una de las grandes victorias de la guerra, en diciembre de 1864. El viejo trote lento era una roca. Una roca que, en cuanto echaba a rodar, nada podía detener. Esto es festina lente. Energía más moderación. Esfuerzo medido. Entusiasmo con control. No corras, vete despacio, diría el poeta Juan Ramón Jiménez.
Y es cierto tanto para el liderazgo como para el levantamiento de pesas, para correr y para escribir. Darse prisa no siempre consiste en correr. Consiste en hacerlo bien. Está bien avanzar despacio, siempre que no te detengas. ¿No entendemos que, en la historia de la tortuga y la liebre, en realidad fue la tortuga la que se dio prisa? La liebre era Manny Machado o George McClellan. Brillante, rápida por momentos, pero no siempre. Hacer las cosas mal, diría Jiménez a los críticos, a los editores e incluso a los lectores impacientes, no da derecho a meter prisa a la persona que las hace bien. Así que debemos tener esta actitud no solo con las personas, nuestro jefe, el público o los proveedores, que quieren que nos demos prisa, sino también con la parte de nosotros a la que tanto le gusta que empecemos antes de estar listos. La parte de nosotros a la que le gusta luchar, a la que le gusta la acción y quiere ir directa al trabajo. Por supuesto, tener este impulso es mejor que no tenerlo, pero si no se gestiona bien, pasará de ser un activo a un pasivo. Practica, y luego sigue practicando. Se dice que el maestro espadachín Nakayama Akut desenvainaba la espada unas 2000 veces al día. En el templo Ayasisaki, durante un maratón de entrenamiento de resistencia, se registró que había desenvainado la espada 10.000 veces en 24 horas. Podemos imaginar la velocidad que exige conseguirlo, y también el empecinamiento en hacer tantas repeticiones en tan poco tiempo. ¿Pero por qué hacer algo así? Porque, como dijo el estoico Arrio Dídimo, maestro de Octavio, practicar durante mucho tiempo se convierte en una segunda naturaleza. No nos crecemos para estar a la altura de las circunstancias, sino que actuamos según la pericia adquirida con el entrenamiento. En cierta ocasión, un guerrero llamado Miyaka Gunbei, que se creía uno de los mejores guerreros del mundo, desafió al samurái Musashi. En su tercer ataque, frustrado por su falta de éxito, Gunbei arremetió contra Musashi con violencia. Musashi, que se había preparado mucho para esta situación, respondió: «No es lo que debías hacer». Paró el golpe con una espada y observó cómo el hombre se cortaba la mejilla con la otra. ¿Cómo lo supo? Práctica. El lema de Musashi era Chotan Saki Ren. Entrenamiento de la mañana a la noche. ¿Oh, ya lo has hecho? Bien. Hazlo un poco más. ¿Y después? Más. 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 1000 días de entrenamiento para desarrollar, escribiría Musashi, 10.000 días de entrenamiento para pulir. Para un samurái no existe lo bastante bueno. Si un espadachín bastante bueno se enfrentaba a un luchador mejor, moría. Es como la observación de Bill Bradley, miembro del Salón de la Fama del baloncesto: cuando no estás practicando, perfeccionando y trabajando, alguien lo está haciendo en algún lugar, y cuando te encuentres con él, te vencerá. O te matará. Gunbei tuvo la suerte de aprender esta lección y vivir para contarlo. De hecho, después de que Musashi le curara la herida, Gunbei reconoció su superioridad, se convirtió en su alumno y entrenó y practicó con él hasta que dejó de cometer errores por culpa de su impetuosidad. Mira, no es un ejercicio. No hay grandeza sin práctica. Mucha práctica. Práctica repetitiva. Práctica agotadora, demoledora y desgarradora. Pero lo que surge de esta práctica es lo contrario de estas tres sensaciones. Energía. Fuerza. Seguridad en ti mismo. Te lo mereces. Sí, tu cuerpo arderá, pero esa es la prueba. De esa quemazón surge el verdadero calor, el calor que puedes aplicar a lo que haces, al trabajo y a la vida. El violonchelista Pablo Casals practicó sin descanso hasta bien entrada la madurez, incluso mucho después de que casi todos lo consideraran un maestro, porque creía que seguía avanzando. De hecho, podríamos decir que avanzar y practicar son sinónimos. No puedes conseguir lo primero sin lo segundo. Y lo segundo no vale nada sin lo primero. Desenvainar la espada. Dar una estocada. Bloquear.
Para desarrollar la resistencia y conseguir esas habilidades, levantas pesas y te preparas. Para combinarlas, luchas. Sucede lo mismo con la música. Puedes tocar con otros músicos con talento y aprender canciones nuevas. Pero antes, como Casals, puedes practicar escalas en tu habitación durante horas. ¿Qué son esas escalas para ti? Será mejor que lo averigües y te pongas a ello. Hagas lo que hagas, con la práctica mejorarás. Florence Nightingale quería que las enfermeras jóvenes entendieran que la enfermería era un arte que requería una preparación tan dura como la obra de cualquier pintor o escultor. Churchill pasó muchas noches practicando sus actuaciones, improvisadas. Solo tú sabes en qué consiste entrenar en tu arte como un samurái, un atleta olímpico o un maestro en busca de la excelencia. Solo tú sabrás que necesitas practicar de la mañana a la noche y que tienes que repetir 10.000 veces. No será fácil, pero en esa carga también está la libertad y la seguridad en ti mismo. El placer de fluir. El ritmo de la segunda naturaleza. La tranquilidad de ser consciente de que, gracias a la práctica, sabrás qué hacer cuando sea necesario y también el orgullo y la confianza de hacerlo. Trabaja. Dicen que no es posible que un perfil de la escritora Joyce Carol Oates empiece sin mencionar cuántos libros ha publicado. Pero es así desde al menos los años 70 y no ha dejado de publicar. Su primer libro, With Shuddering Fall, se publicó en 1964. En la década de 1980 ya tenía 19 libros. En los años 90, 27. En la primera década de 2000 publicó 10 libros más. En la siguiente, 11 más. Durante este tiempo, sacó también casi una docena de novelas con seudónimos, 45 antologías de cuentos, 12 antologías de poesía, 11 novelas cortas, 9 obras de teatro, 6 novelas para jóvenes y 4 libros para niños. A sus más de 80 años, sigue trabajando. ¿Cuántas palabras deben ser en total? ¿15 millones? ¿20? Pero es lo que hacen los grandes. No solo están ahí, sino que practican y trabajan. Sus compañeros, a menudo hombres y más famosos que ella, asistían a fiestas elegantes. Tenían aventuras escandalosas. Cultivaban su imagen de literatos. Luchaban contra el bloqueo del escritor. Se desintoxicaban. Joyce Carol Oates trabajaba e impartía clases. Impartía clases y trabajaba. Publicaba. Vengo de una parte del mundo en la que las personas trabajan, no se limitan a hablar del trabajo. Así que si sientes que no puedes escribir, estás muy cansado, o esto, aquello y lo demás allá, deja de pensarlo y ponte a trabajar, dijo. ¿Qué es lo que ha hecho Oates casi todos los días de su carrera durante 58 años, hasta ahora? Gastar lápices y bolígrafos para escribir los borradores a mano y utilizar máquinas de escribir y después ordenadores portátiles para pulir los manuscritos. En la antigua Grecia, no solo había una palabra para describir este tipo de ética del trabajo, filoponía, sino que incluso se premiaba. Este amor por el trabajo duro, por el proceso, definía a una persona como Lou Gehrig. En 1933, el periodista Dan Daniel preguntó a Gehrig si sabía cuántos partidos seguidos había jugado. Él supuso que varios cientos. En realidad, ya eran más del doble. Es probable que lo mismo le suceda a Oates. Si le preguntan cuántos libros ha escrito, seguramente se quedará corta. No es eso en lo que piensa. Piensa en el trabajo gustoso, como dijo un escritor, no en lo que ya está hecho. Siempre he llevado una vida convencional y moderada, explicó, horarios regulares, nada exótico, sin necesidad siquiera de organizar mi tiempo. Todos tenemos días de 24 horas, tiempo más que suficiente para hacer lo que debemos. Hoy somos más propensos a hablar sobre el trabajo que a perdernos en él. Nos gusta montar un gran espectáculo en las redes sociales. Gastamos mucho dinero en adquirir las herramientas adecuadas o en montar un despacho elegante.
¿Ponernos a trabajar? ¿Todos los días? Parece una tortura. A veces es una tortura. Hay días en los que las palabras no salen, y hay días en los que la vulnerabilidad te duele. Hay días en los que, sobre todo en el caso de Oates, que escribe a mano, te duelen los dedos y se te nubla la vista. Pero ella no lo haría de otra manera. Si lo